Creo que el mensaje más importante que me gustaría dejar es que lo que está en juego acá es saber si vamos a seguir teniendo la capacidad de participar como usuarios, como usuarias, como personas de a pie, de la definición del presente y del futuro, ¿no? de la tecnología. Que esto ya siga siendo la participación un derecho y no un privilegio, y donde la voz de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica sea tenida en cuenta. Bienvenidos otra vez a Conversando de Política, soy Elohim Monart. En este episodio vamos a hablar de la sociedad civil en América Latina. ¿Qué tan preparada está para incidir políticamente en un contexto marcado por tecnología, plataformas digitales, precariedad financiera del espacio público en términos generales? Aunque sea para algunos reiterativo, hay que decir que la sociedad civil es fundamental para la democracia. Sirve para la defensa de los derechos, la rendición de cuenta sobre quienes ostentan el poder, pasando por la canalización de las demandas sociales, especialmente ante las limitaciones de los espacios de representación. Sin embargo, la sociedad civil hoy está debilitándose en la región, incluso está bajo ataque. Para esto invité a Maricelo Nati, a quien con cariño llamamos Magu. Magu trabaja en Argentina para Civic House, desde donde lidera estrategias de incidencia política y de fortalecimiento de capacidades de organizaciones de la sociedad civil en toda América Latina. A lo largo de esta conversación aparecen tres ideas que me parece que acompañan todo el diálogo. La primera es que las organizaciones de la sociedad civil pueden tener causas legítimas, pueden tener incluso evidencia y apoyo social, pero aún así no ser capaces de impulsar cambios en la política pública. Y es que esto último requiere también de estrategia política y lectura del poder, así como negociación y timing. No siempre presente en todas las organizaciones de la sociedad civil. Creen que lo anterior, lo otro es suficiente. La segunda es que hay una tensión entre las redes sociales y la incidencia política. Las plataformas amplifican mensajes, pero no reemplazan el trabajo político. La viralización no es lo mismo que tener poder. Y muchas veces confundimos entonces ambas y pensamos que lo que funciona en redes también funciona al momento de sentarse a negociar cambios concretos, donde a veces uno tiene que ser incluso un poco más persuasivo o tiene que aceptar ciertas condiciones. La tercera idea que resalto de esta conversación es que sin sostenibilidad económica no hay una sociedad civil fuerte. Y la precariedad financiera y el cierre de espacios cívicos pareciera que están avanzando juntos, ¿no? Es en este contexto que la tecnología podría ser una herramienta para ganar autonomía, pero también puede profundizar la dependencia si es que no se usa estratégicamente. En el episodio obviamente también hablamos del rol de las plataformas digitales, sus riesgos, oportunidades, especialmente ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial y cómo algunas democracias funcionan cada vez más como dictablandas digitales, ¿no? Donde asfixiar, donde condicionar es la estrategia, ya no solamente prohibir o censurar. Conversando de Política forma parte de la red de contenidos de Jacob Shapiro Podcast. Si este episodio te resulta útil, atractivo, valioso, te invito a seguirnos, a compartirlo y a continuar la conversación. Mira, quiero empezar con una descripción, por favor, de cuál es el estado de la sociedad civil en América Latina. Ustedes tienen varios estudios, muy interesantes además, sobre la sociedad civil, la salud de la sociedad civil, me atrevo a decir, pero también la relación de la sociedad civil con la tecnología, que es fundamental para su trabajo. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes? Y, repito, ¿en qué está la sociedad civil latinoamericana hoy? Bien, bueno, sí, como decís, tenemos estudios que hemos hecho en base a encuestas, investigaciones y también mucho de trabajo de campo, uno a uno con las organizaciones. Entonces, estos son nuestros aprendizajes, ¿no? A ver, creo que no es novedoso que América Latina está en un punto de inflexión respecto al lugar que tiene la sociedad civil, con
la ya conocida policrisis que afectan a las organizaciones o a quienes buscan generar cambios a través del activismo, de grupos organizados de distintas formas. Sí, lo que vemos son dos fuerzas de tensión muy grandes y presentes. Por un lado, el cierre del espacio cívico, o sea, de este entorno habilitante para que las organizaciones puedan desplegarse, puedan participar, puedan expresarse, puedan ejercer el activismo, tanto consideramos en los medios físicos, ¿no? Digamos, en todo lo presencial, podríamos llamarlo, como, y algo que queremos poner mucho sobre la mesa, también en el espacio cívico digital, que hoy se entrelaza un montón, ¿no? Muchas veces, claro. Para algunos casos lo analizamos como algo aparte, pero digamos que hoy lo que ocurre en uno y otro está muy conectado. Y además, bueno, por otro lado, algo que es en parte una crisis y también una oportunidad, que es la expansión de la tecnología, ¿no? Muchas tecnologías emergentes, mucha facilidad de acceso, pero a la vez una irrupción de la inteligencia artificial que nos tiene así como un poco descolocados y corriendo atrás otra vez. Creemos que eso va a pasar siempre de estas tecnologías que vienen con todo. Entonces, aunque son distintos, creemos que sí, estos procesos tienen un efecto común, que es reconfigurar la forma y las condiciones en que trabaja la sociedad civil en un contexto de mayor digitalización, de mayores peligros o amenazas provenientes de un espacio cívico más cerrado, más violento, quizás también más agresivo, ¿no? ¿Más violento desde el punto de vista del crimen o desde el punto de vista de la polarización y la violencia verbal que viene de ahí? Sí, sobre todo violencia verbal, pero que también muchas veces puede desencadenar en ataques a quienes son esos activistas. Vemos, bueno, países como Colombia, México, con los mayores índices de muerte o persecución de activistas o periodistas independientes. Entonces, tenemos, ¿no?, lo que por ahí vemos siempre, los daños más digitales, de donde hay también acosos que hacen que esas personas se bajen a veces de las discusiones o que no quieran participar, amenazas que se extienden de lo digital a lo presencial otra vez. Entonces, en esos términos, y también mucho de quizás persecución o barreras que se le imponen a las organizaciones para operar, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que la inteligencia artificial, la desinformación y también un poco la fatiga democrática, ¿no? Muchas personas que empiezan a pensar que capaz no es el mejor modelo para sus países. La fatiga democrática. La democracia, bueno, no son ya fenómenos ajenos o para mirar al costado, sino que son los nuevos territorios de trabajo cívico y son variables que van a estar presentes, que las organizaciones tenemos que asumir como parte del contexto en el que tenemos que trabajar. Es lo que hay. Es lo que hay. Y a lo que, ahora, si queremos enfrentarnos, también, ¿no?, hay que hacerlo, o dónde nos paramos. Ahora, tú dijiste una palabra que tomaste un poco como evidente, pero quisiera que tal vez que la audiencia la desarrolle un poco. Es esta idea de policrisis, que creo que tiene que ver un poco también con lo que estás diciendo. O sea, no lo tomaría por sentado como algo que todo el mundo entiende. ¿A qué nos referimos con esta policrisis que están viviendo las organizaciones de la sociedad civil? Y presumo además en un contexto más amplio, nacional, internacional. Bien, gracias por eso. Creo que es un sesgo de haber estado mucho en eventos últimamente donde sí se repite y se afianza esta palabra policrisis. Es decir, no estamos enfrentando solo una crisis tal cual, ni la sociedad civil ni el mundo, ¿no? O la reconfiguración política o de lectura de cómo podemos hacer de la realidad una sola crisis, sino que hay una crisis financiera, ¿no? Muchos cambios en lo que son el comercio internacional, en el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, en las reglas de juego, en quiénes son los actores, digamos, que dominan, la irrupción de la tecnología digital cada vez más fuerte, con Marketplace y otras plataformas digitales concentrando muchísimo poder y también a la vez trayendo nuevas formas de hacer negocios o de quizás, ojalá, de desarrollo económico. Cambios de paradigmas, incluso en todo lo que es Internet, ¿no? Antes era dado que el Internet tiene que ser libre, que la Internet no tiene que estar fragmentada, digamos, ¿no? Es una Internet y libre. Y hoy en día, bueno, muchas
situaciones hablan de crear Internet regulada por países o regulaciones que le empiezan a poner trabas a cómo circula la información. Bueno, entonces todo esto sumado más lo que vemos de crisis políticas, de incentivos, de entender, ¿no? Cuando entender por qué vota un electorado, qué vota, qué premia, qué mueve a los actores políticos, todo eso está en crisis. Y para la sociedad civil, en muchos casos ha significado una parálisis en un primer momento. Lo hemos visto, Ok. creo, en varios países. Y Parálisis quiere ahora decir que dejan de operar. O que que dejan de operar, dejan de operar. porque no tienen los recursos y se caen, o de operar porque necesitan entender cuál es la lógica nueva y dónde van a entrar a jugar ellas, ¿no? Como que siempre yo pongo mucho énfasis últimamente en hablar, bueno, ¿cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en estos entornos digitales o en las agendas digitales para hablar de que, bueno, pueden ser temas que no son estrictamente tecnológicos, pero que hoy sí se atraviesan por estas características, ¿no? De tener herramientas digitales o de ocurrir en el espacio digital o de utilizar plataformas digitales. Bueno, eso es algo que creo que se está reconfigurando. ¿Cuál es el rol? ¿Quiénes van a financiar? ¿Cómo hablamos? ¿Qué espera la audiencia? ¿No? Incluso hay una crisis distinta en lo que las generaciones, que son las personas que hacen estas organizaciones o que impulsan de forma voluntaria o trabajando, ¿qué esperan de la sociedad civil? ¿No? Entonces, la sociedad civil se enfrenta, digamos, esta policrisis es problemas por todos lados, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, y además que tienen diferentes capas, locales, nacionales, internacionales. Entonces, hay como que brotes de crisis por todos lados. Entonces, en este contexto yo quiero centrarme en un asunto particular de su estudio, de uno de los que leí, que parece que las organizaciones con tienen causas legítimas muchas veces, pero a la vez están perdiendo terreno político. Es decir, yo lo fraseaba acá en una de mis preguntas de otra manera, que es, parece que tener la razón o los buenos argumentos no alcanza, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, la crisis de legitimidad que enfrentan las instituciones en general en el mundo también le afecta a la sociedad civil. Eso está, digamos, medido, incluso en estudios que no son nuestros, ¿no? Pero está medido y también se nota, porque antes eh, las organizaciones eran referentes de ciertas causas y esa causa muchas veces se legitimaba solo por el hecho de quién estaba detrás o, sí, de lo que proponían en su estructura, del cambio que había que hacer a partir de quienes venían como una organización especializada o que venía a traer la voz de algunos grupos en particular. Claro. Hoy en día lo que vemos es que, bueno, por un lado, los espacios más tradicionales de incidencia, ¿no? El territorio, la calle, la esfera pública mediática, convive entonces con plataformas digitales, donde la deliberación está fragmentada. Por un lado, ya no Claro. tenemos un solo lugar donde vamos a hablar. La desigualdad se trasladó, ¿no? La desigualdad persiste y en algunos casos, lamentablemente, se ha visto incrementada incluso en el acceso, en el uso de esas tecnologías. Y algo que es muy importante, y acá vos que te enfocás tanto en la comunicación, seguramente también lo venís estudiando, es que la información circula bajo lógicas diferentes, ¿no? A las que estábamos acostumbrados o acostumbradas. Entonces, digamos que muchas veces las organizaciones desconocen las reglas de esas arenas, otras veces no tienen los recursos profesionales como para dominarlas, ¿no? Para agarrar las riendas. Ujú. Y también, hay que decirlo, en algunos casos hay una resistencia un poco cultural a regirse o a guiarse por las tendencias que dominan estos espacios. Hay un juicio de valor, pero bueno, a veces para ciertos objetivos pues, deberíamos entender que la lógica de la información, de los contenidos es otra. Y bueno, a veces se ve como que algo de un tono más marketinero o de usar herramientas tecnológicas o estrategias o incluso la IA es visto como si fuese una degradación de la Sí. posición que tiene esa organización o incluso del trabajo social, ¿no? No digo que en todos los Claudicaron. casos, pero a veces parece que si el informe no es de 10.000 páginas, no es serio. No, bueno, capaz lo que tenemos que priorizar es cómo se consume el contenido hoy y no perder la seriedad, pero también poder conectar con otras audiencias, como una propuesta, ¿no?
Y bueno, y a la vez las organizaciones tienen que moverse hoy como decíamos antes, en un espacio digital más pedregoso, ¿no? En los últimos relevamientos que hicimos de Civic Compass, vemos que más de la mitad de las organizaciones encuestadas manifestaron haber sufrido algún ataque digital o campañas de desinformación relacionadas a su causa. Entonces, ¿cómo hacer frente a esto, no? ¿Cómo manejarse? Implica una necesidad de fortalecer capacidades y tener estrategias de acción, de cómo vamos a actuar cuando pasa esto, ¿no? Pero me gustaría que desarrolles un poco, por favor, en esa idea de las capacidades. Es decir, tú me dices, tal vez no tienen las capacidades. Estamos hablando de qué capacidades. Es porque se me ocurren varias ideas. Por un lado, simplemente algo tan sencillo como saber gestionar tus redes sociales y tener un community manager. Por otro lado, podría ser algo más complejo, algo para programar, desarrollar. O sea, eso desde el lado tecnológico, Ujú. comunicacional, tal vez. Pero también, y esto lo podemos desarrollar luego si quieres, otro tipo de capacidades más políticas, pero cómo esas capacidades políticas se enganchan con la tecnología que vivimos hoy. En general, cuando hablamos de capacidades, ¿a qué capacidades te refieres? Sí, por un lado me refiero a capacidades técnicas en temas de comunicación, en manejo de herramientas de tecnología y conocer cómo se previen, si quieren, ¿no? Los contenidos o cómo se llega a la segmentación de audiencias, cómo escribir o redactar narrativas que apelen al público y que no solo sumen likes, sino que también conviertan eso en Claro. acción, ¿no? Porque a veces sí, tengo una red social muy buena, pero ese apoyo no se ve reflejado en una acción que luego genera algún cambio o que ayuda a avanzar una agenda. Y por el otro, completamente lo que vemos es una necesidad del sector de apostar por los temas de incidencia, de capacitarse en herramientas de asuntos públicos, de entender que hoy existe un campo profesional del que hacen uso las grandes compañías, muchas grandes fundaciones también, incluso los gobiernos, para poder influir y tener voz en cómo se toman las decisiones, en las regulaciones que terminan siendo votadas, en cómo se diseña tal o cual herramienta o política pública, y que eso muchas veces las organizaciones sienten o creen, evalúan que lo están haciendo, pero detrás no hay una estrategia y muchas veces sí vemos que hay un gran desconocimiento de toda digamos, como la caja de herramientas que existe para que eso sea hecho de una manera más profesional que artesanal, ¿no? Pero acá hay una complejidad, ¿no? O sea, por un lado, necesitamos esa capacidad técnica para poder estar presente Ujú. en el debate público que hoy día ocurre, querramos o no, en redes sociales, además de los medios tradicionales, ¿no? Pero por otro lado, y esta es la paradoja que además que encuentro en los informes, eso no solamente no es suficiente, sino que a veces tú podrías saltarte eso e ir a hacer incidencia, digamos, directamente, no sé, en el Congreso, en la municipalidad, dependiendo qué es lo que necesites. Es decir, mi punto es, y mi pregunta, ¿cómo reconciliar esta idea de la necesidad de visibilidad y de presencia mediática con la necesidad de hacer incidencia real en las decisiones públicas? ¿Y qué es lo que ofrecen, digamos, ustedes también en esta relación con la sociedad civil? Porque entiendo que ustedes tratan de fortalecer desde Civic House lo que hacen las organizaciones. Sí, para nosotros no es que hay una fórmula mágica. Cada organización, de hecho tenemos una herramienta que es libre y gratuita, que se llama Policy Scan, que permite autoevaluar el lugar en que se encuentra su estrategia de incidencia en torno a 6 ejes de acción, ¿no? Que involucran el cambio cultural, la gestión de alianzas, bueno, varios otros vectores que entendemos que componen lo que podría ser una acción de incidencia. Una organización va a decidir o para cada campaña o para cada acción, incluso en la que quiera generar un cambio, cuál es la que más le conviene o dónde apuntar, porque quizás a veces es conveniente enfocarse solo en un aspecto de una campaña, porque tendrá así los mejores resultados o porque esa es la capacidad institucional que tiene, ¿no? En cuanto a fondos voluntarios, personal,
ventana de oportunidad incluso, ¿no? Claro. Política o de contexto. Entonces, otra vez, no hay fórmulas mágicas, pero sí queremos traer esta conciencia de que no es suerte, sino que hay estrategia, ¿no? que hay organización y que planificar mejora muchísimo las posibilidades de éxito y de generar el cambio de escenario que se busca. Además, bueno, lo que vemos es que la legitimidad no reemplaza la estrategia. Puedo ser la mejor organización o la que más sabe de un tema, pero otra vez, Ajá. eso no implica que porque mi causa es justa, va a tener y obtiene un montón de likes, eso se garantiza el impacto que se traduzca en un cambio de política, en un cambio de diseño que genere una plataforma, si es lo que buscamos, ¿no? No es que eso es una transición directa. Ahora, pienso, hay organizaciones de la sociedad civil que son muy antiguas, ¿no? La tradicional ONG que está ahí 30 años, 40 años, tal vez más, eh, luchando por algunas causas. Eh, y hay otras que son más nuevas, que son tal vez más juveniles, no siempre. Ujú. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre las formas de actuar? Presumo yo, pero esto es casi mi intuición me diría que las más antiguas tienen formas tradicionales ya experticias para incidir, pero le está costando más en las redes, mientras las otras más bien hacen mucho ruido, pero les cuesta más incidir. Pero tal vez estoy caricaturizando un poco. Puede ser un perfil general, igual lo que encontramos y que nos ha sorprendido, como para bien que se sumen a nuestros entrenamientos donde hablamos de incidencia, pero sí nos sorprende que a veces organizaciones muy consolidadas igual tienen dificultades en definir una teoría de cambio o una estrategia para incidir, ¿no? ¿Por qué? Por falta a veces de realismo político, vamos a decirlo, de verse a sí mismas, y esto le pasa a nuevas y antiguas, como actores políticos. Lo que nosotros a veces quizás buscamos es incomodar un poco a las organizaciones en los primeros encuentros, poniéndolas en este lugar, ¿no? Como asumir que somos actores políticos. No todas las organizaciones quieren incidir en la política pública y eso está bien, entonces ahí hay una decisión a hacer, pero las que sí tienen que poder tener esta mirada del juego político donde tienen que tener una visión de victoria, conocer cuáles serían los escenarios de mínima y de máxima aceptables como una respuesta al cambio que proponen y saber quiénes son los actores que podrían lograr, ¿no? Que ese cambio se vuelva realidad y también quiénes se van a oponer. Y acá lo vemos que más de la mitad de las organizaciones con las que trabajamos no pueden definir en profundidad quiénes son actores opositores a su causa. Porque pareciera que como es una buena agenda, solo se opondría a alguien que yo defino de una manera porque es contrario ideológicamente a mí o a mi causa. Y eso no es tan lineal en la política. Entonces, bueno, lo que sí las incentivamos es a pensar en estos, ¿no? En sistemas también de incentivos y de costos que van a tener que trabajar para cambiar la posición de esos actores que en definitiva son los que hoy obstaculizan lo que quieren lograr o a quienes necesitan de su lado para llevar a cabo el impacto que desean. Ahora, cuando uno piensa en la polarización que se encuentra hoy, y en varios países, ¿no? O sea, pienso además, ustedes trabajan en Argentina, trabajan en México, Colombia puede ser, Sí, ¿sí? también. ¿No? Y seguramente están en relación con otros países. La polarización, sobre todo ideológica, es muy fuerte y ahora también encontramos presencia de polarización afectiva, es decir, esta idea de que no me gusta personalmente el que está en el otro lado, ¿no? Eh, el que apuesta por algo diferente a lo mío. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque las redes sociales, digamos, si quieres tener más likes, si quieres tener más viralidad, pues tú polarizas, ¿no? Ujú. Las redes sociales premian la polarización. Pero en la realpolitik de la que tú estás hablando, o sea, lo que tú buscas más bien es encontrar acuerdos, incluso ese acuerdo a veces es sentarse a la mesa con alguien que tú ni hablar invitarías a comer a tu casa, pero
que para ese objetivo particular es tu aliado. Entonces, ¿cómo están navegando las organizaciones de la sociedad civil esa contradicción en tiempos tan polarizantes en los cuales parece que el otro, para muchos incluso, debería ser hasta eliminado o al menos que su voz debería no participar del debate público? Sí, este es un gran tema y es parte de esas capacidades que buscamos trabajar, que por ahí son más invisibles, que llevan tiempo eh, y que muchas veces son tan importantes como otras capacidades técnicas, porque a nadie le gusta, como vos decís, muchas veces sentir que se está vendiendo o que va en contra de sus intereses, pero cuando uno empieza a entender los conceptos de la política, los intereses, la política no como de los políticos, ¿no? Sino de todos, como ese lugar donde el poder se distribuye y se define quién toma la decisión. Entiende que el juego y que también hasta lo democrático es poder incluir otras voces, otros sectores, que mi posicionamiento tiene que poder conversar con otros, con otras, porque si no, no va a lograr ese interés público que estoy buscando. Por supuesto, otra vez, esto es muy personal de cada organización y ahí es donde invitamos a hacer una pausa, ¿no? Como estratégica, a mirarse y tanto antes de hacer alianzas, como definir con qué opositores vincularse, bueno, tener una lectura de cuáles son los límites, hasta dónde uno va a negociar, hasta dónde límites, qué posiciones puede ceder, qué estaría dispuesto a aceptar en pos de un beneficio mejor, ¿no? Y también invitamos un poco a que las organizaciones puedan entender esta lógica porque, otra vez, si hay una crisis de legitimidad por cómo funcionamos y hay una retracción democrática, bueno, eso también tiene una responsabilidad nuestra en volver a reconstruir esa legitimidad de que el trabajo que realizamos efectivamente es en pos de, otra vez, de un interés público o de grupos que hoy se encuentran de alguna forma vulnerados. Entonces, sin duda, para nosotros eso se hace a partir de la cooperación y de la evidencia. Ajá. Aunque hoy estén deslegitimadas en algún punto, ¿no? Y a veces hay muchos puntos de encuentros que se pueden lograr con otros sectores a partir de poder dejar quizás de lado algunos temas conflictivos donde ya sabemos que no vamos a coincidir, pero sí traer evidencia, volver a hablar de las perspectivas de cada quien y bueno, ahí generar coaliciones, alianzas, como transformar la crítica en política pública porque entendemos las demandas de los distintos sectores. Pero estás diciendo que eso supone que muchas veces, ya que me pongo como abogado del diablo un Sí. poquito, A ver. que el activista deje de ser activista y pase a ser un, un político negociador. Y ahí, ¿hasta qué punto se puede hacer un puente entre ambos? Yo siento a veces que más bien el rol del activista es justamente denunciar y luego ¿Mm? ya cuando asumes otro rol, ya incluso hasta tu legitimidad como activista puede decaer. Sí, tal cual. Por eso sí es esto. O sea, uno, mantener la identidad y el objetivo que estamos buscando. Después, como dije antes, no todas las organizaciones tienen por qué tener el mismo rol ni el mismo modelo de trabajo. Y dentro de las posibilidades, ya sabemos, ¿no? Hay organizaciones mucho más colaboracionistas, organizaciones más de denuncia, organizaciones en más de watchdog. Yo no digo que ni la incidencia o el trabajo en asuntos públicos o la construcción de relaciones reemplace la necesidad del activismo, que muchas veces es la denuncia, es el corte de relaciones, son otras estrategias. Vemos, o lo que nosotros vamos descubriendo, y sobre todo en espacios del espacio digital, donde hay muchos foros multiactor, de múltiples partes interesadas, donde hay por lo menos una apariencia de espacios donde se convoca a distintos sectores, que a veces esos lugares no están pudiendo ser aprovechados por la sociedad civil Ujú. por falta de esta mirada. Entonces, dentro de una organización, quizás pueden ser estrategias complementarias
o para algún tema de campaña puede usar uno o la otra. Y después hay organizaciones que, por supuesto, en ciertos temas van a ser inclaudicables en que la forma de lograrlo es a través del activismo mucho más radical, si quiero, más extremo en ese sentido, de movilización, que tiene otras herramientas que también, digo, en el fondo, los casos así heroicos no son tan comunes. En general, Ahora, incluso, quien moviliza tiene algún tipo de organización y de movilización de masas y de soporte por detrás. tal vez quienes nos escuchan todavía sienten que esto está un poco en el nivel de la abstracción y tengo miedo a eso. ¿Podrías aterrizar Puede tal ser. vez algunos casos un poco más concretos de lo que estás viendo en los países? No tienes que mencionar las organizaciones si prefieres no hacerlo, pero al menos tener una idea un poco más concreta de qué estamos hablando cuando hablamos de estos estilos, de estas capacidades y de los logros que se pueden conseguir. Por ejemplo, a ver, para pensar experiencias que tuvimos, organizaciones de muchos años, como decías, con muchos recursos, con especialistas en temáticas no sé, de datos personales o de protección de ciertos derechos, que su logro, como lo contaban, era haber presentado un proyecto y se lo habían entregado a algún diputado amigo, conocido o con el que estaban de acuerdo por su participación política personal, ¿no? Claro. Y después de eso, era como, bueno, ¿y qué pasó con eso? Y nada, estaban frustrados o frustradas porque no avanzaba, porque no los habían llamado, o después se enteraron que al final había salido otro proyecto y no los habían convocado como especialistas, pero nosotros somos los que más sabemos de este tema, y entonces no se incluyó tal artículo. Y entonces era que nunca habían imaginado, esto lo estoy tirando mucho para ejemplificar, pero igual fue así, que podían contactar más allá de esta entrega del proyecto a ese diputado, a otros diputados, mapear quiénes podían tener temáticas, conocer las agendas que iban a pasar en cada una de las comisiones, hacer como ese cabildeo, porque está mal visto porque parece un lobby que hacen el sector privado, los que están en contra. Volvemos al tema cultural. Claro, nosotros decimos, es el lobby bueno. Lo que no hacemos nosotros también lo hacen otros, siempre dentro de las reglas de la democracia, por supuesto. Pero, digamos, qué mejor que también las voces de la sociedad civil, que en el fondo debería reflejar la voz de usuarios, de usuarias, de personas, ¿no? De servicios públicos, de personas que están sufriendo un daño o que tienen una necesidad para poder avanzar estos temas. Y bueno, y muchas veces era eso, o que fueron a una reunión con una autoridad pública y se sintieron utilizados porque solo le sacaron la foto, pero llegaron a la reunión sin una agenda clara de cambio, solo proponiendo el problema y todo lo que veían mal, y no pensaron que ese actor tiene intereses, tiene costos si no actúa, pero hay que hacérselos notar, cuáles serían los costos que tiene por decir que no quizás a la propuesta o al intercambio que nosotros queremos proponer, o cuál sería un interés, que algo que lo van a beneficiar, ¿no? Hablamos muchas veces de, bueno, conocer esas ventanas de oportunidad. Si hay nuevas elecciones, como pasa a veces, por ejemplo, no sé, en Colombia hace poco se votaban nuevas autoridades y esas autoridades más locales eran las encargadas de desarrollar, hacer los planes de desarrollo locales. Bueno, esa es una gran ventana de oportunidad, porque esas nuevas personas que fueron electas muchas veces no tienen la agenda definida, hasta las ayuda a que uno venga y les ponga temas en agenda. Entonces, bueno, como estar atentos y atentas y preparados para esos momentos. Hay mucho de eso, ¿no? Sentimos de entender esa temperatura política y estar preparados y preparadas sabiendo un poco cuáles son las reglas del juego. Ahora bien, Bien, todo esto necesita plata, necesita por dinero. supuesto. ¿Qué tan grave es la crisis financiera de las organizaciones de la sociedad civil en la región? Bueno, es grave. En el último tiempo hemos visto cerrar directamente a muchas organizaciones de la región, sobre todo porque se había generado una gran dependencia a fondos de los Estados Unidos, que bajaban a través de los programas del USAID, que fueron recortados, y que a veces las organizaciones, si bien sabían que venían de ahí, por ahí había organizaciones incluso más grandes que eran intermediarias, entonces por ahí no recibían fondos directos del gobierno, pero
sí recibían fondos de una fundación o una organización que estaba financiada por esos fondos. Entonces, bueno, eso generó un efecto dominó, también generó un clima de época, ¿no? Después todos los países con cooperación internacional con similar o ideología o pensamiento más afín al gobierno actual de los Estados Unidos, también fue recortando eso. Así que eso en muchos países dependientes de la cooperación internacional genera una grave crisis que implica la desaparición de muchas organizaciones o generar una pausa en su actuación y si no también mucho recorte de personal, ¿no? En las organizaciones que están más profesionalizadas precisamente se pierden muchos puestos de trabajo. Pero digamos que no es el único culpable el recorte de esos fondos. De hecho, en algunos sentidos también estaba bien a veces revisitarlo, pero sí es importante, más que nunca, algo que siempre veníamos hablando también desde nuestra organización, que es la diversificación de los fondos de las organizaciones. Y para eso también se necesita estrategia, visión. No hay, otra vez, una receta única, porque por ahí a la organización que le sirve la campaña de donantes individuales es porque tiene una temática que es muy fácil de que la gente se acerque a donar, y a otra trabaja en temas que son más financiables por otros actores filantrópicos. Pero bueno, lo que sí vemos en los estudios es que quienes tienen diversificadas esas fuentes de financiamiento y quienes como invierten en la búsqueda de recursos y tienen estructuras legales constituidas y pueden hacer frente también a lo que implica, ¿no? Recibir fondos en términos administrativos y legales, son las que pueden sobrevivir y salen más fortalecidas. Ahora, en mi experiencia, viendo algunos países, en situaciones como estas, los que terminan ganando son esas organizaciones de la sociedad civil que ya tienen redes preestablecidas, pero a veces que no son porque las construyeron, sino porque el fundador o la directiva vienen de ciertos colegios, vienen de ciertas élites, y al final lo que termina reproduciendo es una sociedad civil de las mismas élites cuyos primos, hermanos, amigos están del otro lado en las empresas o incluso en el gobierno. Entonces, ¿qué está pasando? Porque sentiría que se reproduce la inequidad dentro de las estructuras de las organizaciones de la sociedad civil. Sí, siempre eso depende del país, está mucho en juego. Hay países también que tienen más desarrolladas algunas prácticas de filantropía local que otros, entonces está quien depende más de los fondos externos o no, o que por su denominación como país o desarrollado o menos beneficiado es como que recibe más o menos fondos, digamos. Esas inequidades existen, pero bueno, uno cuando se plantea el trabajo social y la causa que quiere llevar adelante, no puede dejar de pensar en la parte del dinero y cómo va a atraer adhesiones a esa causa. Creo que en lo social muchas veces nos ha pasado que no hablamos de plata. No hablamos de plata y no hablamos de los costos que tiene también las acciones que tenemos. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero sí vemos auspicioso que muchas organizaciones empiezan a probar distintas formas de volverse sustentables, ¿no? Entonces empiezan a entender esto, que recibir fondos requiere invertir y para invertir esto en un sistema quizás de comunicación con esos donantes, de cómo vamos a recibir su dinero, de qué le tenemos que avisar, ¿no? Hay que mantener a ese donante si es un donante individual. Si es un donante filantrópico, bueno, hay que hacer una inversión también en conocer, investigar cuáles son las líneas de trabajo que financian, generar evidencia de que lo que yo estoy proponiendo como organización también va a generar ese cambio esperado, ¿no? Creo que por ahí lo que vemos como mayor luz o digamos, la mayor revelación es que muchas veces a las propias organizaciones nos cuesta mostrar el impacto de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿a quién le vamos a poder, digamos, vender de alguna manera la causa o pedir que aporte dinero o que confíe en esta organización
si nuestra narrativa, nuestras métricas a veces son inexistentes. Entonces, sí creemos que es momento de que las organizaciones desarrollen modelos de gestión diversificados, adopten prácticas de evaluación, establezcan relaciones de colaboración horizontal. Muchas veces, capaz una organización sola, si es muy de base, no lo puede realizar, pero el poder puede estar en agruparse, en encontrar aliados mismo dentro del sector para poder fortalecerse, ¿no? Me queda la sensación que el financiamiento está matando más a las organizaciones que la represión. No. Creo que hay que animarse a pensar otra vez en que hay otras estrategias. Hay profesionalización, vuelvo a decir esta palabra, pero es porque realmente hay gente que investiga, estudia. A veces pueden aportar a las organizaciones como voluntarias con este expertise y hay otras veces que sí tienen un rol. Pero hoy diría que, bueno, parte del trabajo de alguien que está liderando una organización, cuando hablamos sobre todo de algo más constituido, es la búsqueda de fondos y es constante, ¿no? O sea, quiero explicarme mejor. Mira, en un contexto de polarización como el que estamos hablando, lo que tú tienes es que muchas de las organizaciones de la sociedad civil se alinean con objetivos o con valores de la izquierda. No todas, pero muchas, ¿cierto? Con causas que históricamente ha venido defendiendo la izquierda. Y tienes a una derecha, además, que se vuelve muy empresarial y con la polarización lo que dice es, estos de izquierda van a arruinarlo todo. Pero cuando uno va a buscar plata, le va a buscar plata a las empresas. Y las empresas entonces, muchas veces, te dicen, oye, ¿sabes qué? Tu agenda no es mi agenda, o ajusta tu agenda a lo que yo quiero. Entonces, cuando uno prescinde de la cooperación internacional, que es lo que está pasando por lo de USAID en muchos países, y como tú has dicho, hay un efecto cascada, digamos, cuando uno dice, ¿a quién miro? Te quedan unas pocas fundaciones, te quedan individuos y te quedan empresas, que son los que muchas veces ponen más plata. Entonces, esa es la contradicción que yo encuentro, que como que ahora está en buena parte, no del todo, en manos de estas empresas que muchas veces están alineadas a la derecha, en cuál va a ser la agenda de la sociedad civil. Puedo coincidir en algunas partes del análisis. Sí, creo que ahí está la filantropía, que por ahí nosotros nos cuesta verla desde aquí, pero que debería empezar a correr un rol más grande, de muchos de estos activistas, si querés, o gente que financia temas prodemocráticos, que lo vienen haciendo, que tienen carteras importantes, pero a la que América Latina ha accedido bastante poco, ¿no? Entonces, el sector filantrópico global, de alguna forma, Ok. es un sector también a donde apuntar, conociendo las reglas que tiene también el sector, y por el otro lado, desde nosotros también lo que hacemos, porque por nuestro perfil como organización tenemos relación con muchas de esas filantropías más globales, es también invitarles a repensar a esos filántropos, bueno, ¿cuál es el modelo de filantropía necesario para este momento? Para que esos objetivos que también ellos tienen de cambio en sus propias estrategias sucedan, hay que apostar mucho más a ciertas organizaciones en las regiones, de una manera con mayor confianza, ¿no? Menos burocratizada. Hay que entender que esta tendencia de tratar de financiar solo proyectos que a mí me entran bien en mi estrategia mata muchas veces a las organizaciones. Entonces es muy importante hoy tener financiamiento, lo que se llama en inglés core funding, o que ayuda o que permite que los fondos financien el funcionamiento estructural de una organización, ¿no? Que es pagar un salario, si se necesita una oficina, gastos bancarios, un montón de situaciones. Entonces, todo eso está. Pero además, la innovación tecnológica también hoy trae otras opciones a las organizaciones, que Ajá. es capacitarse más en el uso de instrumentos financieros, depende de lo que permita la ley en cada uno de sus países, eso sí, es algo que hay que tener en cuenta. Utilizar las campañas no solo para comunicar, sino otra vez para generar voluntades, adherentes, comunidades, donde quien apoya una causa también la apoye con dinero y mantener ese donante. Trabajar con muchas empresas desde
una relación, siempre, otra vez, ¿no? Que no sea de coartar la causa, pero sí que el sector privado vea un beneficio de alguna forma en algún servicio que brinde esa organización, ¿no? Otra vez, cada organización deberá elegir cuál es la situación, digamos, la mezcla o la combinación de cartera de un montón de estas herramientas que le sirvan. Incluso puede surgir el crowdfunding, obviamente hay muchas herramientas. Lo que digo es que en un mundo ideal nos gustaría que todas las causas buenas, justas, estén financiadas, pero a nosotros mismos, cuando nos interpelan a donar, tenemos o que conectar con la causa o creer que ese dinero va a ser bien utilizado, confiar en que las acciones que esta organización realiza son las adecuadas para el objetivo que quiere lograr. Entonces, no podemos pensar que solamente, otra vez, por querer representar una buena causa, o lo que nosotros entendemos como una buena causa, tenemos el derecho a tener esos fondos. O sea, hay que salir a buscarlos y a generarlos. ¿Y hasta qué punto negociar tu agenda? O sea, yo lo que siento es que Por la supuesto. independencia política pasa por la independencia económica, pero muchas veces en este nuevo escenario, no con los filántropos globales, que creo que los lineamientos son más claros, pero sobre todo cuando uno busca financiamiento dentro de tu propio país, con organizaciones que usualmente, aunque no lo digan, están alineadas dentro del espectro político, ¿no? Sí, por eso también depende mucho de la temática que se trabaje. Hay organizaciones que quizás no pueden depender de fondos locales porque recibir un fondo local de cualquiera de los lados, digamos, deslegitimaría la Claro. acción que llevan adelante. Pero hay muchas otras organizaciones que pueden trabajar en temas de salud, de educación, de medio ambiente, de violencia, de acompañamiento a infancias. Hoy que pueden recibir fondos quizás locales o que pueden mediar, eso siempre que sea claro otra vez cuál es el objetivo y los alcances de lo que quieren lograr, porque al final también la sostenibilidad es el cimiento de la independencia, porque si yo tengo Por fondos supuesto. diversos y no dependo exclusivamente de uno o dos donantes para operar, también puedo decir que no cuando sea necesario o poner otras cláusulas de negociación, por así decirlo, para recibir o para poder fondearme. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que también incluir en nuestro pensamiento estratégico, es, sí, cómo vamos a financiar cualquier acción. Si conseguimos alternativas que nos hagan sentir una más cómoda que la otra, por supuesto, siempre apostamos a eso, a que nadie se tenga que vender otra vez, pero sí siendo realistas, que el financiamiento tiene que estar pensado, estructurado, y que hay mucho que podemos aportar desde la sociedad civil sin claudicar en el lugar que ocupamos, ¿no? Ahora hablemos del otro riesgo A ver. que tiene que ver con el Estado, ¿no? Con muchos Mm. estados. Es decir, no es sorpresa que en muchos países, y no solo recientemente, creo que es algo de larga data, el espacio cívico se cierra como disfrazado de legalidad, ¿no? Es decir, se sacan normas para controlar a la sociedad civil, muchas veces para acallar a la sociedad civil. Estrategias hay diversas, tú las puedes ampliar si quieres, diré algunas, ¿no? O sea, hay persecución fiscal, leyes anti-ONG, vigilancia, incluso digital, hay una persecución digital, hasta incluso diluyen las personerías. Hay muchas estrategias legales para apagar ciertas organizaciones de la sociedad civil, especialmente que son contrarias a las ideas de los gobiernos. Em, ¿Qué estás viendo tú actualmente? Hay tú estás hablando de discusiones, digamos, de foros, hay esta discusión del democratic backlash, digamos, del retroceso democrático en muchos de los países latinoamericanos. ¿Cómo está Ujú. afectando este retroceso democrático a las organizaciones de la sociedad civil, que además, diría, son particularmente necesarias en este contexto? Totalmente, son muy necesarias porque otra vez, es llevar la voz de
de cada uno de nosotros, organizada de distintas formas, pero llevar esa voz a los espacios de toma de decisión, poder interpelar, poder criticar, poder alertar sobre situaciones que están pasando. Y tal como decís, pasa todo eso. O sea, hoy en día hay lo que llamamos muchas veces microregulaciones, que no están dirigidas específicamente a las organizaciones de la sociedad civil en muchos casos, pero que afectan la forma en que puede operar una organización. Nosotros miramos todo el panorama, encontramos en temas fiscales, en temas administrativos, en composición de juntas o requisitos que tienen que cumplir las organizaciones, declaraciones juradas a presentar, ¿no? Mucha burocratización en ese sentido. Pero también vemos, estudiando mucho el foco que más trabajamos, que es el entorno digital, que hay muchas regulaciones que incluso a veces las demanda la sociedad civil, pero que si no incluyen las particularidades o las clasificaciones necesarias como para considerar a las organizaciones como un actor en sí mismo, pueden imponerle obligaciones que van a ser incapaces de cumplir las organizaciones. Por ejemplo, podría ser que una ley de datos personales, incluso eso, militada por algunas organizaciones de sociedad civil, les juegue en contra si trata a todos los actores que van a tener que cumplir con esa ley de forma igual, porque le va a imponer las mismas obligaciones a una gran plataforma digital y a una pyme y a una organización de la sociedad civil, que por supuesto no va a poder cumplir con eso. Entonces, en muchos casos vemos que a veces estas regulaciones hechas un poco rápidas para responder a alguna situación de las noticias o temas que surgen, e intentos de regular o decir que estamos regulando las redes sociales o las tecnologías emergentes, hay que observarlos con cuidado para que no vengan en detrimento de lo que es el trabajo de las organizaciones sociales. Pensemos que muchas veces hay organizaciones que dependen de tener plataformas, que son plataformas digitales, ¿no? Organizaciones por ahí las que juntan adhesiones a ciertas causas o las que se utilizan para comunicaciones o campañas o incluso para financiamiento, que no podemos compararlas con las grandes plataformas. Y en otros casos, muchas organizaciones utilizan cierta tecnología o tienen que cumplir con ciertas reglas para poder operar. Y si esas reglas son muy estrictas y no consideran la realidad del sector, terminan apagando la voz de esas organizaciones. Ahora, América Latina tiene, digamos, países con diferentes niveles en la calidad de su democracia, pero hay 3 países que son particularmente dictaduras con todas sus letras, ¿no? Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿no? Uh-huh. Podríamos agregar a El Salvador si consideramos que las últimas elecciones, digamos, no hubo, si digamos esas elecciones realmente fueron elecciones. Entonces, ¿cómo ves tú, dado que tú tienes un panorama de todo lo que está pasando en la región, cómo ves tú la diferencia entre las organizaciones de la sociedad civil que están actuando en estos espacios todavía híbridos, dicta blanda, si lo quieres llamar así, o en democracias que tienen algunos sesgos autoritarios, digamos, que tienen relación tensa con las ONGs, versus estos países donde ya oficialmente la represión es parte del sistema político? Bueno, creo que esto es ya más un análisis también personal y profesional mío de lo que vengo viendo, es que sí, estos países donde hay mucho control de cómo circula y qué tipo de contenido circula en las redes sociales, en internet, afecta el activismo muy fuertemente, afecta el rol de las organizaciones, otra vez incluso desaparecen, pasan a clandestinidad, se tienen que exiliar, de hecho. Claro. Porque no pueden operar o porque se vuelve muy riesgoso, y acá es donde es importante que ya no hablamos de un daño digital, ¿no? Porque una campaña por ahí de lo que se llama trolls en contra de una persona que está haciendo alguna defensa política, se vuelve después en algo de una amenaza personal o violenta a su familia, en una persecución que puede ser en sostén para una causa judicial, si
si en ese país controlan también el Poder Judicial. Así que, bueno, en esos casos es realmente grave la restricción del espacio cívico, la situación de las organizaciones, y muchas veces dependen de la colaboración o de la ayuda externa o de armar alianzas con países de la región, ¿no? También siempre que hablamos de lo externo no tenemos por qué referirnos solo a países, ¿no?, del norte desarrollado más globales, sino que es importante que quienes están en esa situación puedan armar red eh, con organizaciones de otros países de la región porque han vivido o cuestiones similares o porque por ahí es donde más fácilmente podrían recibir ayuda urgente si se necesitara. Y sí, después lo que vemos por ahí en lugares como no tan donde la persecución o el espacio cívico no está tan cerrado, no es tan extrema, sí a veces vemos por un lado nichos, ¿no?, regiones donde por ahí fuera de las capitales o algo vemos que, bueno, hay medios locales a los que les cuesta más operar, donde esas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en algunas que acompañamos, al no tener tanta institucionalidad, era muy fácil en lo local y en lo cercano vincular a la persona que era líder de ese activismo como la responsable de todos los mensajes o de cosas negativas, veía, ¿no?, un gobierno, políticos que estaban ocurriendo. Y entonces, bueno, nuestra ayuda fue fortalecer esa institucionalidad para que haya un respaldo, ¿no?, también para que no sea solo tal o cual persona actuando. Ahora volvamos a lo digital. El espacio público, los espacios públicos donde nos encontramos son las plataformas, ¿no? Pero las plataformas no son públicas, no son la plaza, son espacios, son lugares privados. Las plataformas le pertenecen a alguien. X le pertenece a Elon Musk, Meta le pertenece a Zuckerberg, TikTok le pertenece indirectamente al gobierno chino. Entonces, ¿qué significa esto para las organizaciones de la sociedad civil? Mañana me cambian el algoritmo y las organizaciones se quedan mudas, se quedan sin seguidores. Es decir, estamos dependiendo de un espacio público que es privado y las organizaciones de la sociedad civil, por naturaleza, necesitan de lo público. Completamente de acuerdo, y por eso nosotros, si bien a veces parece alejado, traemos una necesidad que creemos que es importante, que es que las organizaciones, sea el tema que trabajen, se interioricen en lo que es la gobernanza digital, la gobernanza de Internet. ¿Esto qué quiere decir? Conocer cómo se gobierna, cómo se toman las decisiones sobre qué se va a regular, qué no se va a regular, qué se discute en los grandes foros, sobre cuestiones técnicas a veces, otras más políticas, pero poder tener voz en estos espacios que existen, y también alentamos muchas veces a generar relaciones así de relacionamiento público con representantes de las plataformas, si los tienen en sus países locales, porque lo que necesitamos es acercar posiciones para conocer las lógicas con las que están operando, conocer las herramientas que ponen muchas veces las grandes plataformas. Tienen productos específicos para la sociedad civil o para las causas que trabajan. No sé, en temas electorales, muchas de las plataformas abren librerías para poder hacer seguimiento al financiamiento de campañas digitales o para ver y analizar datos de quiénes son los que están haciendo anuncios. Pero si nosotros de la sociedad civil no conocemos que existen esas herramientas, no generamos vínculos para ver cómo interactuar, qué definiciones se van a tomar, qué está pasando en ese ámbito, es como que está esa respuesta a veces a una demanda de sociedad civil de una plataforma privada, pero no terminamos de hacer uso, ¿no?, de eso. Entonces sí creemos que cada vez más hay que interiorizarse en esto, en los temas regulatorios, en los temas de decisiones globales, generar relaciones de confianza o conectar por lo menos para saber cuáles son las agendas de esas plataformas en nuestras regiones, cuáles son los próximos lanzamientos que van a tener, qué está pasando en las sedes centrales, ¿no? Porque eso nos pasa también en Latinoamérica. Es muy difícil que por más de que pidamos ciertos cambios, si es algo que no ocurre en las sedes centrales o que no está autorizado por las sedes globales del negocio, puedan tomar esa medida, ¿no?, en la operación local. Pero a veces puede haber algunas herramientas que sí puedan desarrollarse con ciertas particularidades donde estamos, y también demandar por ahí
que los mismos estándares con los que trabajan en otros mercados los traigan a nuestras regiones. Que eso sí es algo que todavía se puede encontrar como una brecha, ¿no? Pero a la vez hay una paradoja, ¿no? Porque para muchas organizaciones, no todas, las plataformas se vuelven el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Tienes que, para los fact-checkers, tenés esta organización fantástica, fact-chequeado, además, con una fundadora argentina, que quien entrevisté hace poco para este podcast, y que de un momento a otro simplemente Meta les dice, ¿saben qué? Facebook ya va a prescindir de ustedes, porque además ustedes están fungiendo de ser árbitros de la verdad cuando ustedes no lo son y nosotros vamos a resolverlo de otra manera. Entonces, hay esta dependencia de las plataformas que a la vez te pone vulnerable y dependiendo cuál sea el core de tu causa, de tu negocio en términos de la sociedad civil, eh, puedes terminar estando en las antípodas de la plataforma que tú necesitas. Eso me parece duro. Sí, es un poco volver a lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Es un poco el contexto en que tenemos que trabajar ahora, donde se va a realizar nuestro trabajo. Y creo que el mayor desafío es no solo, bueno, ver cómo incorporamos o cómo hacemos frente a esas tecnologías, sino cómo moldeamos esas tecnologías y cómo moldeamos ese futuro tecnológico o presente tecnológico, que si bien vemos que está muy concentrado en las decisiones de grandes centros de poder, ya sea privado o global, eh, hay nichos, hay lugares, hay instancias donde podemos incidir en cómo diseñar o cómo hacer que sea, otra vez, más amigable al, al desarrollo económico de la región, que es lo que necesitamos, a la inclusión digital de las personas que vivimos en Latinoamérica y, bueno, y el mundo, y también que esté basado en los derechos humanos, como una premisa. Eh, pero eso implica, sí, un trabajo articulado, conocerse, acercarse otra vez. Hay que entender, poder generar relaciones, poder conocer los incentivos y los costos de cada uno de los actores para que permee esas propuestas que nosotros vamos a poder hacer. Si no conocemos cómo funciona un sistema, ya sea de gobierno o de plataformas o de empresas privadas o de quien sea el actor, es muy difícil que podamos incidir sobre eso, porque vamos a estar, ¿no?, tirando una piedra a un pozo ciego. Ahora, cuando ya terminamos más o menos de entender que las redes sociales iban por un lado, aparece la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y cómo ha impactado esto en las organizaciones de la sociedad civil, para bien o para mal? Bueno, creo que la sociedad civil no es ajena a que ha sido un shock por muchos lados, despierta entusiasmo, porque puede ser una forma de bajar costos, de mejorar productividad, de eso, de acceder a fuentes de conocimiento, a modelar escenarios, ¿no? Nosotros siempre en los cursos que hacemos tratamos de ver, bueno, usos positivos para sumar a tu estrategia de incidencia de la IA. Lo vemos, esos beneficios están y posiblemente incluso hay que pensarse como organizaciones de la sociedad civil que brindamos muchas veces servicios o que generamos algunos productos, bueno, si siguen siendo pertinentes los que brindamos o podrían también mejorarse o potenciarse a través de la IA. Y por el otro lado, estamos, creo, las organizaciones o lo que vemos es que están corriendo en la adopción, en querer adoptar la IA como una herramienta. En eso van un poquito atrás de lo que es, ¿no?, otros sectores. Pero a la vez estamos mirando mucho, bueno, esto, cómo se plantea el marco en que va a funcionar, los alcances que tiene la IA, qué hay por detrás otra vez. Es tratar de no repetir la historia y que no haya esa opacidad en cómo esta herramienta, que es la IA, toma decisiones o los sesgos que siempre hablamos, qué datos consume. Además, un sesgo muy norteamericano, ya ni siquiera solamente de la diversidad cultural, sino que
los estudios dicen que sus sesgos son sobre todo del norte y que si tú pues le pides cosas desde el sur, te puede decir cualquier otra cosa. Bueno, ahí es bien importante que entender que la IA se alimenta de bases de datos o de información que estamos generando y cómo se genera esa información, qué sesgo replica, la cantidad de interacción, ¿no?, que uno mismo tiene eh, o desarrolla es importante para acercarlo a que pueda traer soluciones más localizadas, si queremos, a lo que es América Latina. Y después también lo que buscamos es que no amplifique desigualdades, ¿no? Exacto. Cómo trabajar para eso es un desafío, poder desde América Latina también ser creadores de estas herramientas y no solo consumidores, pero volviendo a nuestra parte, entendemos que es un desafío técnico, pero también político, ¿no? O sea, porque tenemos que definir como organizaciones de la sociedad civil qué entendemos por progreso, qué rol puede jugar en eso la IA y, bueno, ver quién tiene el poder de diseñarlo, disputar esos espacios para poder estar en la mesa donde se toman decisiones para enmarcar esas tecnologías y cómo se van a usar. Algo muy importante es que cada vez más los gobiernos están incorporando IA. Bueno, ¿cuál es el rol que tiene que tener la sociedad civil en auditar, en sugerir, en acompañar o criticar el uso de esas nuevas herramientas? Lo cual nos lleva otra vez a la discusión de capacidades, ¿no? O sea, Por me supuesto, parece... cómo eh, podemos estar presentes también en todas las agendas, no es posible. Digo, también invitamos siempre a evaluar y a repensar cuáles son, digamos, las acciones reales que nos llevan al impacto que queremos. Capaz a veces creemos que es estar en todos los eventos, en todos lados, en todos los informes, en todas las votaciones. Bueno, depende del rol que tenga cada organización, va a haber que priorizar, ¿no? Espacios, lugares, momentos. Ahora, en esa línea de priorizar, hay una preocupación además que yo estoy teniendo hace mucho, desde hace mucho en este último periodo de tiempo, desde que apareció la inteligencia artificial como algo ya de acceso público para todos los ciudadanos. Y es que parece que la discusión se estuviera centrando en IA y la inteligencia artificial estaría acaparando las discusiones sobre los problemas públicos. Entonces, ya no hay un foro sobre la pobreza, sino como la IA cómo resolver la pobreza con la IA. Ya no hay un foro sobre educación, sino la educación y la IA. Entonces, lo que me lleva a pensar que ya, claro, ya no se discute cómo vamos a reducir la educación, cuáles son los mejores indicadores, sino que terminas hablando solamente de la inteligencia artificial y hay una suerte de desplazamiento, lo que los gringos llaman un crowding out, ¿no? Ujú. Desfasando, digamos, el tema central por un tema que podría ser accesorio como la IA. ¿Tú estás sintiendo lo mismo que yo en estos foros en los que tú participas con la sociedad civil, como que la inteligencia artificial está ocupando un espacio en esta economía de la atención, además superior al de los problemas mismos que estamos tratando de solucionar? Totalmente, totalmente. Si no está el tema de la IA en un programa, en una agenda, en un, no sé, en un espacio de discusión, pareciera como que está mal diseñado, que no es el momento. Eh, no, la verdad no tengo la respuesta de saber si es algo que va a ser una tendencia, una moda o una burbuja, como parece que ahora creen muchos de los inversores que pronto explotará o no. Sí, tenemos IA, bueno, ya teníamos, pero ahora estamos como muy con el boom de la IA generativa. Eso va a seguir avanzando. Nunca sabemos cuál va a ser la próxima tecnología emergente, pero sí podemos trabajar en, bueno, ante esas tecnologías, qué tenemos que ver, ¿no? ¿Qué principios ya más de derechos filosóficos queremos defender o ponemos en cuestionamiento? ¿Cómo hacemos evaluaciones de impacto de lo que puede generar? Y otra vez, cómo de manera inclusiva, generando diálogos sectoriales, podemos tratar de- de dibujar un camino para crear las regulaciones, los espacios de laboratorio, las alianzas que se necesiten para que esa tecnología tenga un
fin o un interés público, ¿no? Del bien público. Ya cerrando, Magu, esta conversación, mientras yo leía los informes, recordaba los informes de la organización donde trabajas, recordaba que Malcolm Gladwell popularizó en un artículo hace mucho una idea de que la revolución no será tuiteada, decía él, ¿no? Sin embargo, con toda esta tecnología que nos rodea, los algoritmos, la desinformación, la revolución tiene que pasar por TikTok. Hoy es TikTok y quizás mañana es otra plataforma, ¿no? Antes no existíamos sin Twitter y los anuncios. Creo que es una herramienta y depende la audiencia a la que queremos llegar y lo que queremos conseguir. Las redes sociales o la forma de hoy alcanzar masividad y difundir contenido está bien. Y muchas organizaciones quizás deban enfocarse ahí. También hoy te dicen que si no apareces en la IA, que ya no toma fuentes ni siquiera de diarios, de reportes, ¿no? Es otro SEO. No existe tu causa. Me cuentan cuando hablamos con algunos jóvenes que ya no usan buscadores o redes sociales, o sea, usan directamente la IA para buscar cualquier respuesta. Yo ya no uso, no te vayas de claro, los buscador jóvenes. vos tampoco. Yo ya no uso buscadores. No, vos que sos joven. Y eso es otra lógica todavía de cómo toma información y cómo las organizaciones ponemos ahí los datos, la evidencia, las causas, cómo llevamos a lugares cada vez más individualizados, ¿no? Esa información, esos mensajes que queremos trascender, es importante. Nuestros oráculos personales. Sí. Ya la última pregunta, yo siempre cierro con esta. Mi tía no es activista, no es una técnica, es una ciudadana que le interesan estos temas. ¿Qué debe saber? ¿Cuál es en 2 minutos o en 1 minuto incluso, qué es lo que debería saber, lo que le debería quedar de esta conversación, Magu? Creo que el mensaje más importante que me gustaría dejar es que lo que está en juego acá es saber si vamos a seguir teniendo la capacidad de participar como usuarios, como usuarias, como personas de a pie, de la definición del presente y del futuro, ¿no? de la tecnología. Que esto ya siga siendo la participación un derecho y no un privilegio, y donde la voz de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica sea tenida en cuenta. Gracias por el resumen, Magu. Ha sido una gran conversación, extensa, profunda a la vez, y me permitió entender a mí también mejor la situación de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.